¿Qué tal viajeros? ¿Qué tal viajeras? Bienvenidos y vamos con nuestro viaje. Enoc, por si no lo sabíais, era el bisabuelo de Noé. Noé, el que construyó presuntamente el arca para proteger y preservar a todas las especies de animales de la tierra antes de que llegara el diluvio universal. Pues Enoc fue su bisabuelo. Él escribió una serie de escritos que, recogidos y recopilados, se llamaron el libro de Enoc. Se considera la parte más controvertida de la historia del cristianismo, me atrevo yo a decir, porque estos libros, este libro de Enoc, fue perseguido y fue quemado de todas las iglesias y de todas las bibliotecas, de todos los lugares donde se encontraba durante muchísimos siglos. El mundo olvidó durante muchísimos siglos que este libro existía y prácticamente nos quedamos sin él, si no fuera porque unos cuantos eruditos lo escondieron en sus propios domicilios bajo tierra para que no cayera en manos de los fanáticos que había por aquel entonces. Gracias a todo esto lo conocemos y ahora vamos a empezar a narrar un poco lo que decía este libro, lo que contaba Enoc. Enoc tuvo una serie de ¿cómo decirlo?, de conversaciones y como una especie de conversaciones, de visitas de unos seres muy extraños. Estos seres fueron llamados por Enoc, al menos en el libro, como los guardianes planetarios, los vigilantes, los observadores. Él los llama de diferentes formas porque ellos se autodenominaban también de diferentes formas. Enoc nos cuenta que estos guardianes le contaron la historia real de la humanidad, una historia totalmente diferente a lo que nos habían contado a nosotros desde el punto de vista de la Iglesia. En esta historia nos cuentan que en un momento dado, hace milenios y milenios, Yahvé, Dios, llegó a la tierra acompañado de su gran séquito de ángeles. Había unos ángeles que le eran más fieles y otros ángeles que le eran menos fieles. Y estos ángeles que le eran menos fieles vieron la tierra, vieron la riqueza que había y le dijeron a Dios, a Yahvé, que por qué no podían interactuar y enseñar y tener una relación más cordial con los hombres, con los primitivos antepasados nuestros que estaban en la tierra. Pero Dios se negó en redondo y les dijo que no, que era peligroso. Estos ángeles, un grupo de ellos, desobedeció y tuvieron relaciones con los hombres y con las hijas de los hombres. Estos ángeles fueron desterrados absolutamente de la cohorte de Dios, de estar en lo alto, en el cielo, podemos llamarlo de muchas formas, o quizá había una especie de vehículo que llegó a la tierra y que estaba suspendido en la atmósfera. Pues estos ángeles fueron expulsados de esta nave nodriza, o como queráis llamarla, y fueron desterrados a la tierra, precisamente donde querían estar estos ángeles, porque estos ángeles habían tenido un conflicto con Dios precisamente por no relacionarse lo suficiente con los humanos, y fueron expulsados a la tierra, pero no pudieron volver jamás al reino de Dios, a esa nave espacial que había llegado quizá a la tierra. Estos ángeles, cuando contactaron con los hombres, fueron digamos presentados como dioses y fueron interpretados también como una serie de seres mágicos y de otro mundo, con lo cual los hombres no pudieron hacer otra cosa que arrodillarse y plegarse a sus órdenes. Tuvieron hijos y tuvieron relaciones con las hijas y las mujeres de los hombres, y de ahí, de esa relación tan grande que empezaron a tener con la civilización de los humanos, surgió una nueva raza, una raza que gobernaría la Tierra durante muchos miles de años. Esa raza la habréis escuchado seguramente en muchas historias y en muchos artículos de revistas, etcétera. Son los Nephilim, los famosos Nephilim, que eran gigantes que se erguían unos cuantos metros por encima de la cabeza de los hombres más altos, contaba la Biblia. Pues estos Nephilim surgieron de la relación de estos ángeles caídos con los hombres, con las hijas de los hombres. La existencia de gigantes, yo particularmente estoy convencido de que existieron. Hay numerosas pruebas, se han encontrado armas muy grandes, demasiado grandes para portarlas con un hombre. Se han encontrado huellas en desiertos, huellas petrificadas en la roca de un tamaño bastante colosal. No es posible que todo esto sea casualidad. Enoc nos lo está contando, Enoc nos lo está diciendo y además sus palabras fueron transmitidas por uno de estos guardianes, con lo cual todo esto encaja de una manera bastante evidente. En el libro de Enoc se nos dice que los ángeles malignos, los ángeles que fueron desterrados, enseñaron a los hombres también a fabricar armas, les enseñaron el arte de la guerra.
les enseñaron a relacionarse de una manera más civilizada, porque también les enseñaron a construir edificios muy grandes y también a entablar relaciones más amistosas los unos con los otros, también a fabricar todo tipo de artesanía y también a desarrollar leyes y a desarrollar cultura. Estos seres, estos Nefilim, nos cuentan que al final de un cataclismo muy grande que tuvo lugar milenios después de su llegada, tuvieron que seguramente desaparecer o extinguirse de alguna forma. No fueron quedando más que unos cuantos, y los pocos que quedaban fueron relegados a ser los reyes, los líderes de la humanidad, los sacerdotes. Y cada vez fue pasando el tiempo y los Nefilim fueron escaseando cada vez más, hasta que solo fue una leyenda, hasta que solo fue un eco de nuestro pasado, de un pasado glorioso que nuestra religión, que nuestras iglesias, que nuestros líderes nos han evocado a olvidar, nos han obligado a olvidar, a tapar y a desistir de intentar anhelar tiempos quizá mejores, desde luego tiempos en los que descubriríamos más acerca de nuestra humanidad. En este libro, Enoch también nos narra que tuvo más de un viaje con estos vigilantes, un viaje en el que él describe los ríos, en el que él describe las llanuras, en el que él describe las montañas que se encontraban debajo suyo. Él dice que pudo ver, tan pequeño como si fueran insectos, la cabeza de sus vecinos y de sus descendientes, de su familia. Él decía que se elevaba cada vez más en el cielo y que veía cada vez más pequeños los ríos, las montañas, la cabeza de sus familiares, y que todo esto adquiría un cariz, digamos, casi de película de Hollywood, ¿no? Nos imaginamos a Enoch elevado en una nave espacial o en un vehículo planetario de algún tipo, cómo se iba elevando poco a poco, y cómo vemos a sus familiares con una cara de asombro mirando hacia arriba mientras el bueno de Enoch se va elevando por los cielos. Esto nos lo cuenta también Enoch. También nos habla de que los planetas efectivamente tenían una forma redonda, una forma esférica. Nos habla de muchas otras cosas muy increíbles. Enoch nos cuenta que estos carros, estos vehículos que él menciona como carros, eran como un ejército de carros, y que él sentía como muchísimo ruido alrededor suyo, y también sentía que se llenaba de cierto vapor, como un humo muy extraño, que no era humo convencional, pero sí que se parecía bastante al humo cuando estos carros se ponían en marcha y se empezaban a elevar. El libro de Enoch daría para otra parte, para otro vídeo. Yo me he centrado más en el tema de los ángeles, que considero más interesante cómo los ángeles caídos fueron los instructores de la humanidad, y quizá no fueron tan malos ni tan malignos como nos han hecho ver la religión más ortodoxa. Quizá es todo lo contrario. Quizá lo que ellos nos han contado como que eran los buenos, quizás son los malos, y los malos son los buenos. Esto ha pasado durante muchísimos siglos y en muchísimas historias diferentes. Yo os dejo esto para que vosotros mismos juzguéis, si queréis juzgar que de repente, como llegó a la Tierra, como nos cuenta Enoch, una nave, un vehículo enorme, con Dios rodeado de un séquito de ángeles que estaban justo en jerarquía por debajo suyo, y después una parte de estos ángeles, de estos séquitos, fueron desterrados a la Tierra, donde mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y surgió una raza de gigantes que gobernó la Tierra durante milenios. Esto lo podéis ver como una simple historia, lo podéis ver como algo más real. En mi opinión personal, todas las leyendas guardan un cierto grado de verdad. Y este libro fue perseguido por algo. Fue perseguido y fue vilipendiado a las personas. Vilipendiaron a las personas que tenían el libro, a los sacerdotes que creían en Enoch. Fueron perseguidos y fueron expulsados de la cristiandad. Solo la idea de la cristiandad más ortodoxa y más fanática fue la que triunfó. Todos los demás libros que contradecían lo que nos decía la religión más ortodoxa fueron marginados, y a sus portadores les esperó la muerte o el exilio. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? Un saludo.